Hoy domingo, día del Señor, hoy día de encuentro que tenemos cada domingo, de encuentro con nuestros hermanos, que tenemos la misma fe, el mismo bautismo, que tenemos el amor al mismo Dios, que tenemos la misma esperanza. Cada domingo nos acercamos a la parroquia más cercana para reunirnos con esos hermanos y compartir el gran banquete celestial, compartir la Santa Misa, la Eucaristía. Pero esta palabra nos ayudará siempre para cuando lleguemos a la Eucaristía ir ya bien preparado, ya sabemos de qué trata la lectura y eso nos ayudará más a vivir la palabra de Dios. Pero vamos a compartir hoy esta palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: Regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirio, que se alegre y dé grito de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezca las manos cansadas, afiance las rodillas vacilantes, digan a lo de corazón apocado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo y la lengua del mudo cantará. Volverá a casa los rescatados por el Señor. Vendrá nación con cántico de júbilo, coronado de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrá terminado. Palabra de Dios. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Ven, Señor, a salvarnos. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia el agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Ven, Señor, a salvarnos. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. Ven, Señor, a salvarnos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean como el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: vaya a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se le anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se siente defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se los aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo,
El más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este domingo nos dice de que Juan se encontraba en la cárcel. Juan estaba preso y Juan, habiendo oído hablar de las obras que estaba realizando Cristo, mandó a preguntar por medio de 2 discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Ahora nos tenemos que preguntar por qué Juan el Bautista le mandó esa razón con esos 2 discípulos a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Porque Juan el Bautista había tenido ya algunas experiencias con Jesús, y la experiencia aquella, cuando Jesús estaba siendo bautizado en el río Jordán, que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y Juan el Bautista escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, escúchelo. Esta es una experiencia de Juan el Bautista, una experiencia bastante fuerte que vivió Juan el Bautista y que fue testigo cuando escuchó la voz del Padre, fue testigo ver al Espíritu Santo bajar en forma de paloma. Él fue testigo de ese momento, de la divinidad y de la grandeza de Jesús. Y luego Juan el Bautista lo presenta: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No me siga a mí, sígalo a él. Le dijo a los 2 discípulos que él tenía, que estaba cerca de él, que era Juan el Evangelista, el hermano de Santiago, y Andrés, el hermano de Pedro. Pues bien, ahí vemos experiencias de Juan el Bautista con respecto a Jesús. Pues nos tenemos que preguntar, si Juan el Bautista vivió esa experiencia, si Juan el Bautista fue testigo de esas experiencias, ¿por qué Juan el Bautista le manda a decir a Jesús con 2 discípulos: si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Una razón puede ser, en ese momento que Juan el Bautista estaba libre, estaba tranquilo, no tenía peligro o miedo de la muerte en ese entonces, y tenía su mente clara, estaba en ese momento gozando de una libertad y estaba viendo con claridad lo que estaba pasando. Ahora no, ahora es todo lo contrario. Ahora Juan el Bautista está preso, está bajo la oscuridad, está en un lugar él solo, ahí encerrado, en esa cárcel, ahí él solo, llevando su vida en esa soledad, en ese silencio, posiblemente muchas veces en esa tristeza, en ese dolor. ¿Quién sabe cómo sería la cárcel en ese momento para Juan el Bautista? Y puede ser que Juan el Bautista quería estar más que seguro, porque él sabía que se le acercaba el momento de su partida. Él ya sabía que se acercaba el momento de entregar su vida, y posiblemente quería estar más seguro, porque cuando uno está en esos momentos difíciles, en estos momentos de crisis, en esos momentos de dificultad, pues nuestra vida se achica y uno quiere estar más seguro de muchas cosas, que cuando uno está tranquilo, sin mucha presión, con libertad, con luz, pues uno ve la vida de otra manera, de otra matiz. Y allí Juan el Bautista pues quería estar posiblemente más seguro, y por eso también le mandó a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Aunque Juan el Bautista había vivido algunas experiencias con Jesús. O también puede ser que Juan el Bautista quería que sus discípulos fueran los que estuviesen bien seguros, porque posiblemente también Juan el Bautista estaba muy seguro en la cárcel de que Jesús era el Mesías, aquel que tenía que venir al mundo, aquel que iba a perdonar los pecados, aquel que nos iba a abrir la puerta del cielo, aquel que era y será siempre el camino, la verdad y la vida para todos nosotros. Pero
puede ser que Juan el Bautista lo que quería era que fuesen sus discípulos los que estuviesen seguros, que fuesen los discípulos que estuviesen bien seguros en el momento en que Juan el Bautista tenía que partir, el momento en que Juan el Bautista tenía que dar su vida, de que los discípulos no quedaran sin como ovejas sin pastor, sino que ya los discípulos supieran a dónde estaba el norte, ahí donde estaba Jesús, ese es el norte, ahí está la vida, ahí está la verdad, ahí está la palabra, ahí está la vida eterna. Y puede ser que lo que estaba buscando Juan el Bautista era que sus discípulos estuvieran seguros de que Jesús es nuestro Mesías, y fue y le mandó a preguntar. Pero interesante ver que Jesús no le respondió de una vez esa pregunta que le estaban haciendo los dos discípulos. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús, ¿qué le dijo? Dejó que ellos vieran, que ellos fueran testigos de lo que estaba viendo, y por eso Jesús le dijo a los dos discípulos, vaya a contarle a Juan lo que están viendo, sí, lo que están viendo, lo que están oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen. Quizás ellos fueron testigos ese día de muchos milagros, fueron testigos del poder de Jesús. También le dijo Jesús, los muertos resucitan y a los pobres se le anuncia el Evangelio. Vaya, dígale a Juan el Bautista lo que ustedes han visto. Y así, de esa manera, Jesús le está respondiendo a los dos discípulos con obras, no con palabras simplemente, porque lo hubiese podido responder con palabras, pero él le quiso responder con obras, con hechos. Por eso, lo que nos dice el apóstol Santiago en la segunda carta, de la carta del apóstol Santiago, valga la redundancia, cuando dice, muéstrame sus obras y le diré qué fe tiene, pues Jesús le quiso mostrar con obras a esos dos discípulos la grandeza de Jesús, el poder de Jesús, y le dijo, vaya y le cuenta a Juan el Bautista lo que han visto, lo que han oído, pues, y luego Jesús dice estas palabras, dichosos los que no se sienten defraudados por mí, bienaventurados los que no se sienten defraudados por mí. Estas palabras es muy importante para nosotros tenerla presente también, porque a veces encontramos personas que se sienten como defraudadas de Dios, porque Dios no le escuchó lo que le estaba pidiendo, Dios no le escuchó posiblemente en sus oraciones lo que ellos querían. Y es que cuando uno le pide a Dios en nuestras oraciones, Dios le dará y nos dará a nosotros lo que necesitamos para nuestra vida eterna. Y a veces puede ser que lo que le estamos pidiendo a Dios, Él sabe que no es lo mejor para nuestra alma, para nuestra vida eterna, porque Dios nos dará a nosotros siempre lo que vamos a necesitar para que ustedes y yo alcancemos la vida eterna. Y por eso es que de repente le pedimos a Dios un trabajo y nos sale otro que no era el que nosotros esperábamos, pero Dios sabe escribir recto en líneas torcidas, y por eso es importante aceptar la voluntad de Dios. Cuando aceptamos la voluntad de Dios y nos dejamos que Dios nos vaya llevando, pues nunca nos vamos a sentir nosotros defraudados por Dios, todo lo contrario, nos vamos a sentir dichosos. Ahora, cuando nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros pensamos, es ahí donde muchos se pueden sentir defraudados, porque estamos tratando de tener un Dios a nuestra medida, y no olvidar que no vamos a tener un Dios a nuestra medida, porque Dios es todopoderoso, y ahí donde ustedes y yo nos tenemos que dejar que sea Dios el que diseñe nuestra vida. Es ahí donde ustedes y yo nos debemos dejar que siempre en nuestra vida se cumpla la voluntad de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, que se haga siempre en nuestra vida la voluntad de Dios, y así nunca nos vamos a sentir defraudados, sino siempre le vamos a dar gracia y gloria a Dios. Pues vamos a terminar en el día de hoy esta reflexión. Vamos a colocarnos siempre en las manos de Dios. Vamos nosotros a tener siempre a Dios en nuestro corazón, y que ustedes y yo sepamos mirar y oír, como Jesús le dijo a los discípulos de Juan, vaya, dígale a Juan lo que han visto y lo que han escuchado, que nosotros en esta vida
sepamos ver, sepamos escuchar y sepamos vivir nuestra fe. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.